Listo, este video es sobre un tema supremamente sencillo, es más sobre tramitología que conocimiento jurídico. Habla sobre la actualización del RUT, es decir, el registro único tributario de las personas que han fallecido, de la persona natural que se entiende como causante al momento de su fallecimiento. Cuando uno va a iniciar una sucesión, además de todos los documentos que requiere para entregárselos al apoderado que va a llevar a cabo el trámite, bien sea en notaría o en juzgado, uno debe tener en cuenta como interesado o como heredero que hay que actualizar el RUT del fallecido. El RUT normalmente tiene la connotación que se habla de persona natural antes del fallecimiento y ya luego de sucesión líquida al momento del fallecimiento y en adelante hasta que se genere la cancelación después de haber culminado con la sucesión. La sucesión líquida es un sujeto de derecho y obligaciones tributarias. Esto suena muy de memoria, pero en realidad es algo que todo mundo debe tener en cuenta, porque si uno no tiene actualizado el RUT antes de llegar a una etapa muy importante de la sucesión, que es la sucesión se te va a dilatar de manera injustificada y vas a tener que volver a hacer muchas de las cosas que habías hecho para tener lista la sucesión, como por ejemplo, si la persona fallece, tú no actualizas el RUT, pero por ejemplo, diligencias un formulario de declaración de renta, presentas la declaración de renta y la pagas con un RUT que aún aparece como persona natural, lo más probable es que la DIAN te vaya a solicitar la corrección de esa declaración de renta con un RUT actualizado. Te va a decir, listo, tu declaración de renta no tiene ninguna inconsistencia de fondo, sin embargo, formalmente presentaste declaración de renta de una persona natural que ya ha fallecido y en realidad tú tienes que presentar es la declaración de renta, pero ya de una sucesión ilíquida. Entonces, como para hacer un poco más gráfico, digamos, la necesidad de actualizar el RUT, ¿qué sucede? Que tú inicias la sucesión con apoderado o sin apoderado y llega el momento en que te van a aprobar la partición, que es cuando ya se han presentado el listado de inventarios y avalúos de la masa sucesoral. Ejemplo, las casas, los apartamentos, los carros, las acciones, bueno, todos los bienes inmuebles que compongan la masa sucesoral. El notario o el juzgado te va a aprobar esa masa sucesoral y antes de eso, por disposición del artículo 844 del Estatuto Tributario, solicita a la DIAN que le otorgue el respectivo paz y salvo. Para otorgarte el respectivo paz y salvo, ahí es cuando la DIAN se va a fijar si las sucesiones, perdón, si las declaraciones de renta, para decirte el ejemplo más común, fueron presentadas con un RUT actualizado o si por el contrario, después del fallecimiento, se realizaron, digamos, las obligaciones formales y materiales, las obligaciones tributarias, a nombre de la persona natural o de la sucesión líquida. Y si las tienes a nombre de la persona natural, lo más probable es que te mande a corregir esas declaraciones por el simple hecho de no haber actualizado el RUT. Aquí es supremamente necesario que revisemos el artículo 844 del Estatuto Tributario, que es muy claro en decir que el funcionario que bajo el cual, digamos, se esté llevando la sucesión antes de llegar a la partición, que es lo que yo les estaba diciendo, debe informar el nombre del causante y el valor de los bienes que componen ese inventario, esa partición que se va a aprobar. Aquí nos hablan de una cifra clave que es de 700 VTs, que es unidad de valor tributario. Me adelanté un poco como para explicarles. Este año 2025 están en 49.799 pesos. Es decir, que si tú lo multiplicas por las 700 VTs, te va a dar 34.859.300 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las sucesiones cuyo valor, digamos, de la masa sucesoral asciendan a más de 34.859.300 pesos, van a necesitar que el funcionario competente, bien sea notario o juez, solicite el paz y salvo ante la DIAN. Y como les venía diciendo, si no se tiene actualizado este RUT,
lo más probable es que todo lo que tú hayas hecho para tener lista la sucesión en términos tributarios, te toque repetirlo, pero ya con un RUT actualizado. Aquí vayamos nuevamente a la norma. Aunque no es objeto de este video, claramente está que si tienes obligaciones pendientes, pues tú no solamente vas a tener que actualizar el RUT, sino realizar las obligaciones que tengas pendientes. Puede consistir en corrección de declaraciones de renta que el causante hubiere presentado en vida y que no estén en firme al momento de llevar a cabo la sucesión, o bien, digamos, obligaciones pendientes con posterioridad al fallecimiento en el evento en que la sucesión no se esté llevando inmediatamente después del fallecimiento, sino que lo más común, las personas, normalmente los interesados, vienen a llevar a cabo una sucesión 2 o 3 años después del fallecimiento. Entonces, cuando esto sucede, la DIAN lo que hace es, listo, esta persona, esta sucesión líquida va a dejar de existir. Revisemos todo lo que tenga que ver con obligaciones tributarias para validar si hay una obligación pendiente. Y ahí muchas veces las personas corren a hacer todas las declaraciones de renta. Vamos a hablar del impuesto de renta, que es lo más común. Corren a realizar el diligenciamiento del formulario, el pago del impuesto, pero olvidan un detalle muy importante, que es la actualización del RUT. ¿Qué sucede cuando tú no actualizas el RUT? Pues todo lo que ya hemos venido diciendo, pero eso hace que la DIAN te devuelva toda la sucesión al funcionario que esté encargado de ella, al notario o al juzgado, y lo que va a suceder es que tú tienes que realizar la corrección y después volverle a solicitar a este funcionario competente que por favor te vuelva a pedir la autorización de la DIAN para que continúe el proceso. La DIAN siempre contesta, o sea, son muy pocas veces los casos en que la DIAN le pasa por alto, digamos, este tema de las sucesiones, porque es una de las, digamos, como de las actuaciones más importantes para darle fin a las obligaciones pendientes que se tuvieran con el patrimonio del causante. Entonces, muchas personas dicen, voy a esperar a ver si la DIAN me requiere. Lo más probable es que la DIAN te vaya a requerir. Entonces, pues este es como una compilación de un trámite que es así de pequeño, pero que te puede generar dilaciones injustificadas al momento de llevar a cabo una sucesión. Para el día de hoy no tuve más preguntas. Entonces, ya sea porque estás llevando una sucesión a título propio, que sea de mínima cuantía ante un juzgado, o bien porque seas un apoderado que necesite algún tipo de aclaración, con gusto te puedo aclarar más en detalle si me cuentas su caso. ¿Listo? Gracias.